Vicente Fox Quesada nació el 2 de julio de 1942 en la Ciudad de México, aunque muy pronto se trasladó con su familia al rancho San Cristóbal en el municipio San Francisco del Rincón, descendiente de españoles por línea materna y de alemanes por la paterna. Vicente heredó de su padre el temple empresarial y el gusto por las labores del campo. En 1960, Vicente se estableció en la capital para estudiar administración de empresas de carrera, que terminó sin obtener el título. De finalizar la década de los 70, inquieta naturaleza de Vicente lo condujo hacia nuevos caminos. Se dedicó a sus negocios agrícolas de exportación en Guanajuato. La respuesta que buscaba, sin embargo, no estaba ahí, sino en la política. Llevado de la mano por Manuel Countler, Forzó alcanzó una diputación federal y pronto se distinguió por su repudio democrático al lado de Salinas. En 1991, Vicente decidió contender las elecciones por la gobernatura de Guanajuato. Los resultados de la votación señalado su derrota como el clamor del evidente fraude cometido contra él. El Congreso del Estado tuvo que nombrar a un gobernador interino. En 1995, Fox recogió los frutos de su activismo democrático al presentarse nuevamente como candidato y ganar las elecciones por un amplio margen. En julio de 1997, Fox anunció que había decidido contender la presidencia de la República por el PAN en las elecciones del año 2000. La temprana postulación nos asentó muy bien en el seno del panismo, tradicionalmente por Diego Fernández Chavela, Carlos Carid, Calderón Hinojosa. Para ellos era un activismo político, un líder carismático que no tenía sus raíces en el PAN ni compartía con profundidad el político del partido. Con su fuerza y arrastre determinaron que en efecto se convertiría en su aspirante presidencial de 1999. La actitud del candidato Vicente Fox contrastaba por su frescura con el viejo rígido Francisco Labastida Ochoa y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. En 2000, cuando en una reunión para decidir la fecha que a un debate entre los tres candidatos, la efectuarla ese mismo día, le dio vuelco a su campaña. Hemos el debate de hoy, que el viernes, hoy del viernes, su famosísima palabra. A la voz de Fox se convirtió en el grito de guerra de una sociedad dispuesta a cumplir el sencillo mandato del candidato, sacar al PRI de los pinos. Y efecto, Fox, el demócrata extravagante, lo logró con el 42.5% de los votos en las elecciones del 2 de julio. Fox tomó posesión de la presidencia con índices de popularidad muy altos, pero desde el principio fue poco prudente al actuar, especialmente al hablar como candidato. Fox en Chiapas podría solucionarse como buena voluntad en 15 minutos, pero el voluntarismo Fox chocó con la intransigencia de las formas constitucionales en materia indígena promulgadas el 2001. No consiguieron contender a los rebeldes y sí recibieron muchas críticas por afectar el principio de igualdad de los ciudadanos. Al cabo, el problema del ZLN quedó sin resolver. Poco después de su triunfo, Fox anunció que enviaría al Congreso una ambiciosa propuesta de reforma fiscal para incrementar sustantivamente la propuesta, incluir gravar el IVA a los alimentos y medicinas hasta entonces exentas de ese impuesto, sin contar con mayoría de su partido con el Congreso, pero con una buena aceptación ciudadana. Fox confiaba en la popularidad que le había llevado a sacar al PRI de los pinos, forzaría a los legisladores a aprobar la reforma fiscal. No fue así. La reforma hacendaria del presidente fue rechazada por el Congreso aplastante. La mayoría de miscelánea aprobada en su lugar dejó a México prácticamente en el lugar que ya tenía una de las recaudaciones más bajas del mundo. Junto con la reforma hacendaria, la gestión de Fox vería igualmente derrotadas sus principales iniciativas, las llamadas reformas estructurales en materia política, energética y laboral. El presidente propone y el Congreso dispone, resumió el propio titular del Ejecutivo. Pese a todo, el sexenio de Fox se mantiene procesador con inflación controlada, a alta inversión extranjera directa y crecimiento en turismo, pero con baja creación de empleo y un magro crecimiento del PIB. Del 11 de septiembre de 2001, 6 días después de una visita con Carlos Bush, ataques a los terroristas en Estados Unidos cambiaron al mundo y las expectativas que se habían levantado sobre una gran reforma migratoria. El gobierno mexicano, la tragedia de su principal socio, tampoco ayudó. Por el último, la negativa de México en la ONU para la intervención de estadounidenses en Irak como parte de una guerra contra el terrorismo dejó definitivamente a Fox. El presidente Bush en octubre de 2001, mientras la reforma migratoria se derrumbaba en Nueva York.
En México se trataba del proyecto Texcoco, un moderno megaaeropuerto llamado de detonar la economía del Valle de México. La operación política del planeta, sin embargo, se convirtió en un punto débil y al final en el motivo de su fracaso. En cuestión de meses, la resistencia de los ejidatarios mexiquenses en El Salvador Atenco, la expropiación de sus terrenos combinada con una pésima negociación por parte del gobierno condujeron a la renuncia total a ese proyecto. Desde los meses iniciales de su gestión, del presidente Fox confundido los asuntos públicos con la de su vida personal. Esta mezcla entre los privados se revelaría. Su esposa Marta Sagún, asimismo en enfrentamiento personal entre Fox y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, polarizó la sociedad y abrir una brecha enorme entre ambas instancias de la administración pública de cara a la elección presidencial del 2006. El intento de esforzar a López Obrador para detener su carrera presidencial y su notorio disgusto, el candidato de su propio partido, pusieron en entredicho el carácter democrático del presidente. La noche del 2 de julio del 2000, el triunfo de Fox había acabado con 7 décadas de monopolio en el poder en el ocaso de su frustrado sexenio, con conquista más notable que había sido aquella tarde histórica, sacar por fin al PRI de los